El propósito de esta presentación, al menos para mí, es conocer las experiencias similares y platicarles la muestra en la Fundación Televisa y en realidad pues hacer vínculos y establecer comunicaciones, porque este es uno de los temas más complejos en los que los conservadores podemos participar y creo que es importante colaborar en el trabajo. Entonces decía que el propósito de esta presentación es compartir las experiencias que hemos obtenido en Fundación ICA durante la implementación de un plan de preparación ante emergencias. Este es uno de los proyectos más complejos en los que se puede embarcar una institución, por lo que nos parece de suma importancia poder exponer la problemática a la que nos enfrentamos y buscar soluciones en conjunto. Generalmente la ausencia de un plan de emergencias dentro de una institución no es algo que sea muy notorio durante el desarrollo de las actividades día a día, pero no es sino hasta que se presenta algún incidente que produce daños o pérdidas en las obras del acervo que se hace evidente la necesidad de estar preparados. En cuestión de horas o minutos, un siniestro puede dañar un acervo que se ha conformado a lo largo de varios años o décadas. Puede destruir el inventario o catálogo que laboriosamente se ha creado con el paso del tiempo, o bien puede dejar inservible el equipamiento en las instalaciones necesarias para su almacenamiento y conservación. Características como el tamaño de la institución, su localización, el tipo de colección, los recursos humanos y financieros que tenga, son factores que definirán tanto la magnitud de los riesgos a enfrentar como las soluciones que pueden implementar para hacerles frente. El contenido de la presentación es el siguiente, son 7 puntos. Primero ver qué es un plan de emergencias, cuáles son los beneficios del plan, cuáles son los retos que nos enfrentamos a llevarlo a cabo, de qué tipo de emergencias nos protege, cuáles son las fases de actuación y finalmente un poco hablar de la implementación del plan en la institución. Bueno, ¿qué es un plan de emergencias? Un plan es un documento en el que se identifican los puntos vulnerables de una institución que pueden derivar en situaciones de emergencia. En él se indica la forma de prevenir o mitigar los efectos de los diferentes tipos de emergencias. Se describe cuál debe ser la respuesta por parte del personal y proporciona un plan maestro para el regreso a la normalidad una vez pasada la emergencia. Es importante mencionar que un plan de emergencia es una guía escrita, no debe que se convierta en letra muerta. ¿Se entendió o lo repito? Bueno, decía que es importante mencionar que si bien un plan de emergencias es una guía escrita, no debemos permitir que se convierta en letra muerta, sino que debemos trabajar para que en nuestra institución haya una cultura de prevención permanente, que se tenga conciencia de los riesgos a los que está expuesto. ¿Dónde estaba? Sí, decía que debemos trabajar permanentemente para que en nuestra institución haya una cultura de prevención permanente, que se tenga conciencia de los riesgos a los que está expuesta y que el personal se encuentre preparado para actuar en todo momento. Además del beneficio principal de contar con un espacio más seguro para el personal y la colección, la implementación de un plan de emergencias puede tener otros frutos importantes para la institución. Por ejemplo, da visibilidad y reconocimiento a la institución, reduce el costo de los seguros, consolida las relaciones de trabajo entre el personal y activa la comunicación con organismos afines y áreas de apoyo. La institución que se plantee la elaboración de un plan de emergencias debe estar consciente de la diversidad de retos que ello conlleva y que podrían interferir en la finalización del proyecto. El desarrollo de un plan es un proceso extremadamente amplio y complejo, con aspectos muy variados que es necesario abordar a detalle. También compite con las tareas que demandan la atención inmediata por parte del personal.
y dado que debe responder a las necesidades, recursos y características particulares de cada institución, no es algo que pueda copiarse de otra, porque es precisamente el proceso de identificar sus riesgos particulares, así como la preparación de su personal y sus instalaciones, lo que lo hace realmente eficaz. El llevar un proyecto de estas características a buen fin implica un compromiso serio a largo plazo por parte de los directivos, así como de la participación y la disciplina de todo el personal. Las emergencias de las que nos protege un plan pueden dividirse de diferentes formas. La más común es de acuerdo a su origen, según se trate de naturales o humanas. En emergencias naturales tenemos, por ejemplo, terremoto, inundación, un tornado, vientos fuertes, erupción, deslave, etc. Y en humanas tendríamos una falla en energía eléctrica, un derrame químico, un derrumbe, fugas de agua, fuga de gas, cortocircuitos, un incendio, accidente vehicular, vandalismo o robo. Es imposible evitar o incluso prever todas las emergencias que vimos en la pantalla anterior, sin embargo, hay mucho que se puede hacer para que cuando ocurran estemos mejor preparados para enfrentarlas, volver a la normalidad lo más pronto posible y evitar daños graves en general. Para clarificar las diferentes fases en que se puede ubicar una eventual emergencia y las correspondientes fases de actuación, se pueden tomar en cuenta algunos conceptos importantes. Y es importante que ustedes lo visualicen como una secuencia una secuencia de estados dentro de la misma situación. Por ejemplo, un peligro es como yo lo entiendo y lo hemos manejado en nuestro proyecto, un peligro es un riesgo potencial que puede ocurrir en algún momento. Posteriormente, una vez que ya se presenta ese peligro, que lo tenemos enfrente, esa es una emergencia. Y un desastre es la situación, digamos, los efectos dañinos, generalmente, muy dañinos, de una emergencia. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en un terremoto o en una inundación, pues tenemos siempre un riesgo latente. Posteriormente nos enfrentamos ya en el momento a ese riesgo y luego tenemos que ver cómo resolvemos sus efectos. Igualmente, en lo que se puede hacer ante ellas, podemos verlo de esa manera sucesiva. Primero tenemos la etapa de prevención. Antes de que ocurra cualquier cosa, ¿qué podemos hacer? Si no para evitarlo, porque no podemos evitar los sismos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para preverlos? ¿No? En ese sentido tenemos, por ejemplo, las alarmas sísmicas que algo funcionan sin un tiempo muy corto de anticipación. Luego tenemos la fase de preparación. ¿Qué podemos hacer para en ese momento actuar? Cuando está el peligro sucediendo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Luego, lo que ya efectivamente tenemos que hacer. La diferencia con el punto anterior es que, por ejemplo, para prepararnos podemos, pues no sé, se me ocurre instalar señalización de seguridad, ¿no? Salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad. Y ya en el momento de la respuesta vamos a aprovechar eso que hicimos en la fase anterior para saber qué hacer. Y bueno, la última fase sería recuperación, que es una vez que ya pasó la situación, cómo trabajamos con sus efectos para volver a la normalidad lo más pronto posible. En nuestro caso, un recurso indispensable para guiar el proceso de trabajo ha sido la bibliografía que existe sobre el tema. Hay un buen número de textos sobre esto que han sido publicados por UNESCO, por IFLA, por el Ministerio de Cultura de España, por el Getty Conservation Institute, entre otros. Este último texto, el del Getty, es el que nosotros hemos utilizado como referencia principal y se llama Creación de un plan de emergencia, guía para museos y otras instituciones culturales, y es del año 2004. Es un texto muy extenso y completo. Algo que nos pareció valioso del texto es que extiende la protección que brinda el plan a ciertos recursos de la institución que no son abordados en otras publicaciones, ya que no solo se enfoca en la salvaguarda de la colección, que es, digamos, este rubro de trabajo,
sino que también agrega a estas a las personas, ¿no? Que es una materia más de protección civil, pero también lo aborda el texto. También a los registros y documentos generados por la institución, por ejemplo, el catálogo. Si se pierde el catálogo o el inventario, es no igual de grave, pero muy grave también, porque entonces no podemos trabajar con las colecciones. Y finalmente, el área de instalaciones y mantenimiento. En nuestras instituciones tenemos algunos equipos muy caros, muy delicados, que son importantes para poder hacer nuestro trabajo, y que si perdemos uno de esos, también se afecta la conservación de las colecciones. Para desarrollar el plan se deben llevar a cabo una serie de actividades que permitan identificar a detalle los aspectos vulnerables en cada uno de los 4 rubros antes mencionados: personal, colecciones, registros e inmueble. Y el resultado es una serie de recomendaciones para atenderlos. Esta es la fase de prevención. Posteriormente se llevan actividades enfocadas en prever los procedimientos de actuación y las medidas que deberán aplicarse en las fases de respuesta y recuperación, y que a su vez se acompañen de listas de los equipos y materiales que se requerirán en esos momentos. Posteriormente, la información recopilada en las diferentes actividades es condensada para producir un documento muy sintético en el que se enlistan las medidas que deberá llevar a cabo la institución en materia de prevención y preparación. Por ejemplo, puede ser cambiar un domo que exista y que puede ser fuente de riesgos para una filtración, comprar extintores, instalar señalización. Y luego también se hacen recomendaciones, pero para la respuesta y la recuperación. Por ejemplo, es necesario ubicar las obras más importantes del acervo, saber dónde están y identificarlas claramente. Ubicar un área donde se pueda trasladar en caso de que se necesite evacuar, y algo equivalente a un botiquín de conservación, así como existe un botiquín para tratar a las personas, para tratar a las obras. Para su aplicación, este texto requiere, al igual que cualquier otro documento, de un ejercicio importante de interpretación, con el propósito de que pueda ser adaptado a las circunstancias particulares de cada institución. Como mencioné anteriormente, el plan de emergencia debe estar en concordancia con las características de la institución. Entonces, muy brevemente les voy a hablar de la fundación. La Fundación ICA tiene un acervo documental de 1.600.000 ítems aproximadamente. La mayoría de ellos fotografías, aunque también tenemos materiales cinematográficos, cintas magnéticas, en audio, video, microfichas e impreso. Y cuenta con un equipo de 25 personas, la mayoría de las cuales trabaja en actividades relacionadas con el archivo. Rapidísimo les enseño unas fotos para los que no conozcan el acervo de la Fundación. Es el archivo fotográfico de la empresa ICA y de las obras constructivas que ha llevado a cabo desde 47 hasta el día de hoy. Por ejemplo, todos los metros, el aeropuerto de la Ciudad de México, el Estadio Azteca, el MAC, Ciudad Universitaria, etc. Y tiene otra parte que es una colección de fotografía aérea, y esa va de los 30 hasta los 90. Entonces en ella se documentan diferentes tipos de fotografías a diferentes áreas del país. Bueno, la Fundación ocupa un inmueble construido originalmente como casa habitación en la colonia Nápoles. Tiene 375 metros cuadrados y 3 niveles. Y algo muy importante es que los terrenos colindantes tienen uso habitacional, y entonces cuentan con instalaciones como cisternas, tanques de agua, tanques de gas estacionarios y jardines. Este hecho, que el inmueble haya sido construido como una casa, define muchas de las peculiaridades a las que nosotros nos enfrentamos.
En nuestro caso, el origen del proyecto fue que dentro de nuestros acervos hay materiales fotográficos con soporte de nitratocelulosa que ya sabemos son muy inflamables y pues es un riesgo para la colección, para el medio, para las personas. Y estábamos trabajando en eso a mediados de 2012 cuando se presentó un imprevisto, pero no negativo como una emergencia, sino uno positivo, que fue que había la oportunidad de recibir recursos para la adecuación de las instalaciones. Entonces, una recomendación que yo les haría es tener claramente identificadas aquellas mejoras de infraestructura que nos gustaría llevar a cabo, incluso si de momento parece que no son factibles, porque a veces estos recursos llegan de forma imprevista y pues es necesario saber cómo aprovecharlos. Eso es lo que ocurrió en nuestro caso, y ello de hecho significó un gran avance en la reducción de los riesgos para el acervo. El análisis de vulnerabilidad es parte fundamental del plan y en él se analizan los riesgos desde el ámbito general al particular. Desde en qué ciudad estamos hasta cómo está compuesta nuestra colección, cuáles son los materiales, por ejemplo, en nuestro caso los nitratos serán un impacto importante. Entonces, los rubros que hay que abordar y sus factores específicos son los siguientes: la región, cuál es el clima y cuáles son los fenómenos naturales que nos rodean, la ubicación, si tenemos una gasolinería cerca, si tenemos industrias, cables, árboles muy altos, nuestro edificio, cómo están los cimientos, cómo están los muros, si somos propensos a fugas o cortos, ya la bóveda donde está la colección, cómo es la seguridad, si hay filtraciones, se puede haber filtraciones. Luego vamos a un nivel más cercano y tenemos que analizar el mobiliario y la estantería, cómo está dispuesta, cuáles son los materiales, si son muy resistentes o no. Luego las guardas, cuál es su diseño y de qué materiales están compuestas. Y bueno, finalmente la colección, qué tipos de materiales tenemos, cuál es el volumen, cuál es su peso. Y todos estos factores hay que analizarlos en el análisis de vulnerabilidad, que en nuestro caso revelaron que los riesgos más importantes a los que estamos expuestos en la fundación son sismo, inundación e incendio, por lo que los recursos y las medidas a implementar se enfocarán con mayor énfasis en la prevención y preparación ante estos riesgos. Al tratarse de un tema tan amplio y complejo, es muy importante contar con el apoyo de aliados que puedan contribuir de alguna manera a alcanzar nuestro objetivo. En nuestro caso, pudimos ponernos en contacto y trabajar en conjunto con 3 diferentes áreas de ICA, que son protección civil, seguridad corporativa y servicios generales. Cada una de estas áreas, desde su particular ámbito de trabajo, ha hecho aportaciones importantes al proyecto, por lo que yo les recomiendo que se acerquen a áreas similares que muy probablemente existan en sus instituciones. Finalmente, para concluir, quisiera repetir algo que para este momento ya debe ser evidente, que efectivamente la preparación ante emergencias es un proceso sumamente largo y complejo, pero tenemos que integrarlo a las tareas diarias de la institución. No es algo que convenga posponer, y si hay compromisos se puede ir trabajando poco a poco. A nosotros nos ha resultado muy efectivo plantearnos el cumplimiento de metas parciales y modestas, en las cuales sabemos que podemos tener un avance constante, en lugar de abrumarnos desde el inicio con lo distante de la conclusión final del proyecto. También quisiera mencionar un aspecto muy positivo, y es que las mejoras que se logran con cada paso son fácilmente visibles para todo el personal de la institución. Entonces, eso alienta a que se siga trabajando en el tema. Bueno, por último, es de suma importancia también sensibilizar a los directivos de nuestras instituciones y hacerles ver lo meritorio del tiempo y los recursos que se inviertan en el plan, ya que este no solo contribuye a garantizar la preservación de las colecciones, sino que también favorece a la seguridad de las personas que trabajamos con ellas. Gracias. Quisiera agradecer a mis colegas de Fundación ICA y de Datastore, que son la consultoría de conservación, y bueno, también a David, a la ECRI y a la coordinación por invitarnos, y a ustedes por escucharnos. Teníamos planeado una pequeña encuesta muy rápida. La primera pregunta, que es
de mí hacia ustedes. ¿Cuántos de ustedes trabajan en instituciones que tengan colecciones? Si pueden alzar su mano. Bastantes, ¿no? Entonces, a ver, dejen arriba, por favor. Sí. Bueno, y de esos, ¿cuántas pueden decir nuestro plan? Estoy seguro que protege todo esto que vimos aquí. 0, 1, 2. Bueno, creo que tenemos mucho que podemos trabajar en común y por eso me interesaba a mí hacer este pequeño ejercicio. Muchas gracias. Bueno, de hecho, esa fue una iniciativa de la gerente de la fundación, ¿no? Ahí no hubo que convencerla de la necesidad de hacerlo. Lo que es más difícil es como de tener paciencia, porque esto no es algo que vaya a ser una cosa de meses. Nosotros planeamos terminar en 24 meses o de plano en 2 años y medio. Entonces, sobre todo ese es el punto que debe quedar muy claro con ellos, como lo complejo y el tiempo que va a durar el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mencioné en una de las transparencias muy rápido que tienes que irte de lo general a lo particular, desde tu ubicación en la ciudad o en el país hasta lo que hay dentro de tus cajas. Entonces vas analizando punto por punto y pensando cómo ese factor puede influenciar, puede jugar un papel importante en el momento en el que te estás enfrentando a una emergencia. Es simplemente como repasar como metódicamente algo que a lo mejor ya tienes en tu cabeza o ya sabes. Eso es como algo muy importante. El texto de Getty es extenso, no hay que seguirlo punto por punto, sino simplemente considerar lo que te está proponiendo y entonces pensar en cómo lo aplicas para tu institución. Sí, claro. Pues igual que de los simulacros de protección civil, que hay simulacros de incendio, de fuego, incluso instituciones hacen de terrorismo. Depende de lo que tú estés expuesto, tienes que hacer lo mismo y bueno, en la parte que a nosotros nos corresponde, que es las colecciones. ¿Qué haces si hay un incendio? ¿Qué haces si hay un terremoto? ¿Qué haces si hay una inundación? Y también diferentes etapas, diferentes severidades de cada una de esas situaciones. Como los de protección civil se hacen con un caso muy específico, te dicen, vamos a hacer un simulacro de un sismo que tiene su origen en tal lugar, que es de una magnitud tal y que es, no sé, respiratorio o del otro, no sé cómo se llama. O sea, tiene que ser muy específico el caso para que en realidad te pongas en ese papel y digas, bueno, pues sí, ¿qué hacemos en esa situación? Y cuando pase, pues ya se pasa. Más o menos, no es lo mismo, pero bueno, ayuda un montón. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas visitado para la experiencia de ICA. Les pido un aplauso para los estudiantes. Y la siguiente ponencia iba Fernanda Velázquez, que acude aquí a la mesa. La ponencia se llama Metodología de trabajo del proyecto de estabilización del archivo histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Unas breves líneas curriculares de la ponente. María Fernanda Velázquez es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Morelia. Posteriormente cursó la licenciatura en Restauración en esta escuela. Es egresada del Seminario Taller de Conservación de Material Bibliográfico y Bibliográfico y actualmente se desempeña dentro de ADAVI, coordinando el área de estabilización
en el proyecto denominado Rescate del Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Germán. Buenas tardes a todos. Cuando se trata de rescatar un archivo, y más aún cuando se aborda un acervo que parece no tener fin por su amplitud, es importante plantear objetivos y una metodología clara. Sin embargo, establecer parámetros no es tarea de un día, requiere de reflexión, de planeación y, por qué no decirlo, de práctica y error. El Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, conocido como AGP o por las siglas de su nombre, se resguarda en el exconvento de Siete Príncipes, ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca. Allí ha permanecido desde 1970, después de transitar por varios inmuebles, desde su formación en 1821. Los cambios políticos, las mudanzas, la desvalorización de los papeles antiguos, así como la falta de conocimiento acerca de cómo manejar un archivo, contribuyeron al deterioro de este acervo, como al de muchos otros en el país. Consideramos que existen dos aspectos fundamentales que atender para recuperar un archivo: la organización y la conservación. Por ello, se ha diseñado un proyecto que abarca ambas tareas, de manera que el material pasa de un área a la otra hasta quedar en condiciones de ser resguardado. La presente ponencia atañe al área de conservación y pretende describir la forma en que hemos resuelto los aspectos más sustanciales de la planeación del trabajo dentro de nuestro campo de acción. La realización del proyecto se lleva a cabo en una sede alterna al archivo, en donde se cuenta con las condiciones adecuadas para su desarrollo. Se comenzó en julio de 2011 y a la fecha hemos realizado 4 traslados de material documental del archivo a nuestra sede, movilizando 9.886 legajos y 6.300 libros. En el 2011 se realizó un dictamen preliminar del estado general del archivo. A partir de ello pudimos saber que se trata de un acervo que incluye folios, mapas, planos, libros, fotografías y material hemerográfico con temporalidad que va del siglo XVI al siglo XX. A continuación, me referiré a 3 aspectos fundamentales para plantear los alcances de mi proyecto: estado de conservación del material, cantidad de documentación y tiempo de trabajo disponible. Estado de conservación. Era difícil conocer con exactitud las características y las condiciones del material. Los expedientes se encontraban formando legajos atados con mecate, con cordel, con cintilla, lo cual, aunado al almacenamiento y manipulación inadecuados, ocasionó un daño considerable. Una problemática del acervo es el daño generado por la humedad a consecuencia de filtraciones y goteras en el inmueble, lo cual afectó a un porcentaje alto de material almacenado, hablamos de un 60% aproximadamente, propiciando que los papeles, fotografías y libros tengan señales de deterioro que van desde deformaciones, en el mejor de los casos, manchas coloridas con evidencia de microorganismos, hasta el desarrollo, casi podríamos decir, generalizado de colonias de moho. Otros efectos de la humedad han sido la carbonización de tintas ferrogálicas, el corrimiento de otras tintas, así como la acelerada corrosión de los elementos metálicos empleados como medio de ordenamiento durante la vida activa del archivo. Oxidación que, como podrán ver, ha pasado al papel causándole rigidez y fragilidad. Cantidad, el siguiente punto. Se ha delimitado que el material a trabajar será el que date del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, lo cual para este caso se considera archivo histórico. Actualmente sabemos que este archivo histórico consta de 2.9 kilómetros lineales de documentación, lo cual, traducido a una medida estándar de caja para archivo de 12 centímetros de ancho, equivale a 24.225 cajas. Esta variable, sin duda, ha sido significativa al plantear los objetivos del proyecto, pues implica un reto conservar tal volumen de documentos. Valga señalar que este conteo no lo obtuvimos en forma inmediata, sino que fue parte del trabajo y se obtuvo a mediados del primer año. Tiempo. Cualquier proyecto queda acotado a un tiempo que puede derivar de un análisis y un diagnóstico previo, a partir del cual se programa el lapso requerido para una intervención, o en otros casos puede tratarse de un tiempo político, con lo cual me refiero a lo que en historiografía se da a llamar coyuntura, una suerte de coincidencia entre intereses
que dan lugar a un evento que por décadas se había perseguido sin éxito. Tal es nuestro caso. La iniciativa del propio director del archivo, el apoyo de la Fundación Hartelú, la participación de ADAVI y el interés del gobierno del estado de Oaxaca en que se llevara a cabo este rescate dio como resultado la primera certeza: contar con 6 años de trabajo. Objetivos. A partir de las consideraciones anteriores, se ha determinado que el objetivo del proyecto es lograr un nivel de conservación homogéneo en el acervo, eliminando o disminuyendo los factores que ponen en riesgo su permanencia en forma inminente. Analizando la amplitud y mal estado del acervo, en esta etapa corresponde tratar las situaciones más apremiantes, como el incorrecto almacenamiento, la presencia de plagas y la proliferación de moho. Nos situamos en un escalón necesario para pasar de un estado de desorden y conservación desigual a un nivel en el que sea viable plantear directrices de restauración. A los procesos efectuados para lograr este objetivo los hemos denominado estabilización. De esta manera, definimos que estabilizar se refiere a lograr un nivel mínimo, homogéneo y aceptable de conservación en un conjunto de documentos. Esto es, que de manera uniforme los expedientes se encuentren libres de plagas, cucarachas, roedores, termitas, escarabajos, de todo tenemos, limpios de polvo y otros elementos ajenos a ellos, toda clase de residuos orgánicos e inorgánicos, sin microorganismos activos y, en la medida de lo posible, en condiciones de ser manipulados por un usuario. Si bien se trabaja hoja por hoja, los procesos de estabilización están pensados para aplicarse a bloques de documentación. A continuación hablaré del plan de trabajo. Partimos de un plan anual. Los aspectos prácticos que se han definido y acotado dentro de él son muchos. Entre ellos he elegido los más representativos. El equipo de trabajo. Nuestro equipo está formado por 21 operativos, un restaurador auxiliar y un restaurador coordinador. Estos dos últimos egresados de la licenciatura en restauración de bienes muebles. La selección del personal operativo se ha realizado mediante la aplicación de una prueba de habilidad manual y atendiendo al perfil del aspirante en relación al tipo de labores que se efectúan dentro del proyecto. Capacitación. Trabajar con personas sin experiencia en el rubro de la conservación ha significado, desde luego, un reto y un aprendizaje. Para quienes han recibido la capacitación, el estudio ha sido arduo, comenzando por reflexionar sobre el valor de los documentos como patrimonio propio y la responsabilidad de manipular documentos antiguos. En la práctica, se ha desarrollado la destreza manual para tratar con delicadeza y seguridad los documentos. Ahora, por parte de quienes capacitamos, ha requerido de estudio y dedicación, así como de poner en práctica habilidades de manejo de grupos. Al enfrentarnos a un nuevo traslado de documentos, encontramos materiales con características singulares, por lo que es menester enseñar nuevas técnicas o variantes a los procedimientos básicos. Por ello, la formación se contempla como una actividad permanente durante el desarrollo del proyecto y se lleva a cabo mediante exposiciones, lecturas grupales, retroalimentación y ejercicio práctico. La capacitación del equipo operativo no sustituye la participación del personal restaurador, cuya presencia es imprescindible, organizando el trabajo, enseñando, resolviendo dudas, supervisando la forma de hacer y la calidad de los resultados. Protección personal. La fuerza de nuestra intervención está en los procesos de limpieza y fumigación y la mayor parte del personal está dedicado a ello. Esto hace inevitable que vivamos en una nube de ácaros, hongos y bacterias. Al respecto, lo primero ha sido designar el espacio como área contaminada y comportarnos dentro de él en consecuencia, generando una concientización sobre los riesgos a la salud en caso de no cumplir con las acciones de seguridad en el trabajo y estableciendo rutinas de higiene y desinfección del área. Asimismo, se ha procurado dar al personal el equipo de protección más adecuado. Metodología de trabajo. El área de estabilización trabaja en paralelo con el área de organización. Pero, ¿qué es primero? El área de organización recibe los legajos, separando el material que corresponde trabajar en cada etapa. Así, nosotros como estabilización recibimos expedientes ordenados por secciones alfabética y cronológicamente y resguardados en cajas.
Al completar nosotros la estabilización, si lo regresamos a ellos para que hagan una clasificación más específica, pues entonces pueden manipularlos con mayor confianza. Sin embargo, cuando ingresa el material, primero se hace una desinfectación para que la organización no lo reciba en el mal estado y una aspiración de cada legajo y de cada libro. Ahora, sobre la toma de decisiones sobre procesos, esto es responsabilidad completamente de los restauradores. Para no perdernos la variedad de casos, partimos de este cuadro que les propongo a evaluar cosas muy básicas, pero que sirve para determinar cuáles son los procesos generales y particulares que podemos realizar, los cuales también pueden ver en el cuadro siguiente, y que engloban los procesos que realizamos nosotros con el equipo de estabilización. Rodeados de tantos documentos que parecen relevantes, ¿a qué darle un tratamiento especial? Es necesario jerarquizar y discernir entre lo que resulta importante o irrelevante intervenir dentro del universo que constituye un archivo. Esta selección es fundamental para enfocar recursos. En tal asunto ha sido de gran ayuda el trabajo interdisciplinario. A partir de ello se han definido 3 categorías: material relevante para intervenir en este proyecto, material que se designa para intervención futura y material que se sugiere dar de baja. En relación a lo que se considera material relevante, trabajamos a partir de un cuadro de clasificación que el área de organización ha elaborado a partir del estudio y conocimiento de la estructura del archivo. En él hemos ido señalando de manera conjunta cuáles serían las temáticas o los documentos relevantes para trabajar y aplicar en ellos procesos que van más allá de la limpieza y la fumigación, tales como refuerzos o laminados. Por otro lado, bueno, algo importante de esto es que puede tener un sesgo, una perspectiva en particular, tomar esta decisión, pero da un carácter de uniformidad a qué se interviene y qué no. Bueno, por otro lado, la intervención de libros constituye un apartado por cuestiones de cantidad de importancia dentro del acervo. Se trabajan, cuando contamos con un corpus de 6.000 volúmenes, formato oficio, los cuales se trabajan a nivel de estabilización e intervención menor. Y por otro lado, tenemos 300 libros de gran formato con una importancia y relevancia mayor por su contenido. Estos se han decidido trabajarlos a nivel de restauración. Ponerse metas y verificar su cumplimiento. Bueno, ahí pueden ver algunos de los ejemplos de intervención. Metas. Cada persona lleva el registro de su trabajo en una bitácora diaria. A partir de la bitácora hemos podido determinar cuánto tiempo toma estabilizar un expediente o un libro, lo que ha servido para plantear metas de avance semanal y mensual, logrando un ritmo y calidad de trabajo constante. Cuando se trata de documentos, se ha tomado como medida una caja AG12, pues esto permite hacer una conversión a metros lineales, sabiendo qué cantidad tenemos de documentación y cuánto espacio ocuparemos para almacenarla, así como otras mediciones que tendrán que ver con su futura conservación. ¿Qué sigue después de la estabilización? Para que los recursos aplicados durante 6 años sean efectivos, la documentación pasará a un repositorio construido ex profeso, cuya planeación se realiza actualmente. De esta forma, el rescate del archipeo queda inserto en un proyecto de alcance mayor, la ciudad de los archivos de Oaxaca. Mientras tanto, cada sección estabilizada y organizada se envía a una bodega de resguardo provisional en donde hemos tomado las previsiones correspondientes mientras esperan ser trasladados a su lugar definitivo los documentos. A continuación les muestro una tabla de avance global del 2012 al 2013. Para nosotros es un mundo, pero la verdad es que significan un 20% más o menos. Son 3.878 cajas de expedientes, 1.289 fotografías, 4.972 libros de tamaño oficio y 207 de gran formato. Concluyo. Llevar a cabo un proyecto de rescate requiere de planeación, de trabajo en equipo e interdisciplinario. Es necesario atender aspectos técnicos y humanos. El papel del coordinador, por lo tanto, es tanto el de un especialista en conservación documental como el de un gestor de recursos, y esa es una parte muy importante. La capacitación ha sido para nosotros una pieza clave, pues de ello depende que tengamos resultados satisfactorios y que exista el personal capacitado a mediano y largo plazo para continuar este resguardo de los archivos estatales. Para la situación de abandono en que se encuentran tantos archivos de nuestro país, el rescate constituye un ejemplo paradigmático, casi utópico, que esperamos se extienda hacia otros estados.
Los dejo con esta foto de mi equipo de trabajo, porque pues están aquí conmigo, con ustedes. Gracias. Bueno, pues voy a tomar la licencia de pedir si alguien tiene preguntas, tanto para los ponentes como para el equipo de trabajo, en realidad, si es que si alguien se anima. Como hay un problema de sonido, si al momento de emitir las preguntas se le pueden hacer en voz alta, creo que va a ser más sencillo y ya con los ponentes les paso el micrófono. ¿Preguntas? Pues debo decir que una ventaja fue que nosotros comenzamos a trabajar con esta gente que no habían tenido experiencia previa de acercamiento al trabajo en archivo. Entonces eso es más fácil porque encuentras gente fresca que vas formando desde el principio. Es más duro cuando llegas a una institución en donde ya tienen 20 años trabajando sin protección, hay que realizar más concientización. Pero bueno, la manera fue desde el principio darles mucha información, en pocas palabras, asustarlos. Enseñarles la foto más fea del hongo, así sobre la uña podrida, y hablarles del aspergillus y de cómo sus pulmones se podrían ir necrosando, porque es un riesgo latente, la verdad es que eso puede suceder. Y pues fue un proceso paulatino, pero fuimos rígidos. No dijimos, si quieres ponerte a tu equipo, sino desde la contratación fue, en este trabajo hay que seguir ciertas reglas y no vamos a estar persiguiéndolos. Entonces, desde el momento en que tú firmas un contrato, tienes que acatarlas. Y creo que esta fue en este proyecto se prestó para que fuera de esta manera. Sí, claro. Como les comentaba, es un proyecto en que hay dos áreas que trabajan en paralelo. También en ello ha habido que ponernos muy bien de acuerdo, porque el otro equipo, que es organización, los que hacen esta clasificación, tienen otras 20 personas trabajando. Entonces la documentación va pasando de un área a la otra. Ellos van clasificando, nosotros vamos limpiando. Después de una limpieza profunda se los regresamos, porque en ocasiones ellos hacen una clasificación solo superficial porque el documento está pegado por hongo. Entonces le levantan y más o menos dicen, sí, esto es gobierno, tesorería, y no le veo el año. Ya una vez que nosotros logramos separar estos documentos, limpiarlos y fumigarlos, los regresamos bajo esa misma clasificación que ellos nos dieron, y ellos revisan y profundizan, y entonces dicen, ah, sí, era gobierno, tesorería, ahora veo que se trata de ingresos y egresos y de 1870, ya hasta ese grado de especificidad. Sí, ¿cuántos de ustedes se ocupan el equipo de seguridad? No estamos tan mal, no estamos tan mal. Pero saben, sé que yo lo omití de la ponencia porque realmente el tiempo era muy poquito, pero es muy útil leer bibliografía especializada de consultorios médicos y de hospitales, porque realmente estamos trabajando en áreas contaminadas. Entonces a veces solo usamos el tapabocas de pliegues, nosotros así empezamos, y luego vimos que no, que ese no es suficiente, hay que buscar un respirador que realmente retenga esporas y bacterias. Working for the state of Oaxaca, right? So it's a public laboratory working for the state, if I understood. No, it's a project with private initiative and public. Yes. Oh, okay, so it's No, ADARI. Okay, public and private. And are you allowed to work for other institutions outside
outside the state of Oaxaca, or do you have this chance with other regions? Not now, because this is a project from ADAVI, the Mexico, which is an association. Then the project is specific from Oaxaca, but there are other projects in Mexico with that. And so you have some contracts with other institutions outside the Oaxaca state? Yes. Okay. Sí, me preguntaba que si yo trabajaba en un laboratorio, en un taller que es público para el estado de Oaxaca, o que si, bueno, es otro tipo de convenio. Les explicaba que es a través de la Ley de México, entonces hay iniciativa, bueno, de la Fundación HARP, entonces hay iniciativa privada, pero sí hay dinero del gobierno del estado y el proyecto lo ejecuta ADAVI. De recursos económicos y humanos en este proyecto es muchísimo. Lo primero que mencionó es si este archivo va a ser un archivo vivo, si va a consultarse para qué se puede calentar la actividad. Muchas gracias por la pregunta. Yo les cerraba diciendo que este proyecto es algo casi utópico, porque se está trabajando, o sea, y también lo que les mencionaba de la coyuntura, realmente han coincidido instancias que han permitido que este proyecto vaya más allá. Es decir, como se sabe que las condiciones con las que está almacenado ahorita no son las adecuadas, se vio la posibilidad de crear un edificio, pero pues se vio que no solo es para este archivo, sino para los archivos históricos institucionales de gobierno que hay en el estado de Oaxaca. Y se creó entonces, mucho por iniciativa de la directora de la Fundación HARP, convenciendo y vendiendo esta idea al gobierno, porque así se necesita hacer, de que se podía crear una ciudad de los archivos, que fuera un espacio vivo, en donde hubiera auditorio, biblioteca infantil, biblioteca juvenil, en donde el archivo no se convierta en ese edificio olvidado en el que nadie entra. Entonces se hizo un estudio urbano y se determinó ubicar este archivo en un área que es un parque que está abandonado, pero que es muy rescatable, en una parte de la ciudad que se ha convertido como en un área no muy segura y pues que requiere como una inversión en mejoría urbana. Pero el espacio era el adecuado por tamaño, por seguridad. Bueno, para esto, pensando en la cimentación, el peso que va a cargar en el edificio. Entonces, así se creó este proyecto que ahorita estamos trabajando de alguna manera, también participando en el proyecto ejecutivo, haciendo todas las recomendaciones desde el aspecto de conservación y qué tiene que haber para que todos estos recursos sean efectivos después y que exista un taller de restauración y todo esto, pero sí se pretende que sea un espacio con un área de consulta grande y con otras cosas que convierten un espacio atractivo, que la gente pase por allí. Les propongo lo siguiente, bueno, veo intenciones de más preguntas, entonces les propongo que nos recorramos unos 10 minutitos, entonces en vez de terminar esta mesa a las 2, terminemos 2:10, 2:15. Si les parece, para un poco aprovechar la posibilidad de estar aquí. ¿Alguien, perdón?
Muchas gracias. Y pues aprovechar para agradecer porque estando en Oaxaca pues no hay bibliografía a la mano. Por supuesto está el internet, hay que hacer, les decía, hay que estudiar mucho para capacitar, pero ha servido sobre todo esa red entre los restauradores de, oye, pero la forma de presentación, ¿cómo lo usaste? Oye, ¿qué resultados tuviste en eso o en otro? Y pues gracias a eso pues vamos a poder identificar. Los chicos con los que trabajaste, perdón. Algo me dijo. Siempre hay una pregunta y si hay que ser muy corto con la palabra. Nivel de concepto, de estabilización, ¿lo decidieron ustedes o lo vas a hacer algún autor? Te pregunto esto porque al llegar a los archivos de trabajo, encontramos informes anteriores, cada uno incluye el concepto de estabilización como mejor le parece, ¿no? Y de repente creo tal vez hay un autor, tal vez te basaste en alguien, me da curiosidad. Pues debo decir que yo un proyecto que ya tenía este título. Entonces, ¿qué es estabilización? En la escuela nunca nos enseñan el término. Hablamos sobre conservación preventiva o de restauración. Entonces yo empecé a preguntarme qué es lo que voy a hacer y a ver y a delimitar hasta dónde podíamos trabajar. Y entonces en realidad fui como acuñando este término de estabilización para nuestro trabajo de equipo. Ya después que sobre todo en la práctica, a nivel laboral y universitaria, ¿no? En particular creo que no tanto en esta escuela de restauración, no lo podíamos definir. ¿Cuál fue el perfil que tenían los jóvenes que participaron contigo? Que continúan participando. Pues evidentemente, si uno se fija, habla mucho con las manos, quizá le cueste trabajo estar solo moviendo la brocha, dejar la brocha en la mesa para consultar. Tenemos un equipo muy diverso, la persona más grande tiene 57 años, y la más joven tiene 19. Entonces hemos sido bastante amplios y no hemos querido como ceñir, ser muy estrictos en qué tipo de personas nos conviene. Y más que nada ha sido en base a una entrevista y lo que hacemos es decir, ¿te interesa trabajar? Este es un trabajo un poco fuera de lo común. ¿Qué te parece si vienes a trabajar un día y das un día gratis? Y así más que nada tú te das cuenta si vas a aguantar este ritmo de trabajo. Porque es muy monótono estar 8 horas sentado en un banco limpiando con una brocha. Y pues nadie lo sabe hasta que lo experimenta. Ya ha habido gente que me dice gracias, me desesperé muchísimo, gracias no. Y otra gente que decide quedarse. Creo que cerramos esta sesión de preguntas y respuestas. Los invito a pasar a entrar a la escuela, donde están dispuestos todos los estudiantes, atacar con preguntas de los autores de los cursos. Y tomar un breve descanso para vernos aquí a la 1:30. Muchas gracias. Los postres van a estar los autores junto a los postres para que ustedes no solamente los observen, sino que incluso tengan El contenido de la presentación es el siguiente, son 7 puntos. Primero ver qué es un plan de emergencias, cuáles son los beneficios del plan, cuáles son los retos que nos enfrentamos al llevarlo a cabo, de qué tipo de emergencias nos protege, cuáles son las fases de actuación y finalmente un poco hablar de la implementación del plan en la institución. Bueno, ¿qué es un plan de emergencias? Un plan es un documento en el que se identifican los puntos vulnerables de una institución que pueden derivar en situaciones de emergencia.
En él se indica la forma de prevenir o mitigar los efectos de los diferentes tipos de emergencias. Se describe cuál debe ser la respuesta por parte del personal y proporciona un plan maestro para el regreso a la normalidad una vez pasada la emergencia. Es importante mencionar que un plan de emergencia es una guía escrita, no debe que se convierta en letra muerta. ¿Se entendió o lo repito? Bueno, decía que es importante mencionar que si bien un plan de emergencias es una guía escrita, no debemos permitir que se convierta en letra muerta, sino que debemos trabajar para que en nuestra institución haya una cultura de prevención permanente. El propósito de esta presentación, al menos para mí, es conocer las experiencias similares, platicarles la muestra en la Fundación Televisa y en realidad pues hacer vínculos y establecer comunicaciones, porque este es uno de los temas más complejos en los que los conservadores podemos participar y creo que es importante colaborar en el trabajo. Entonces decía que el propósito de esta presentación es que tenga conciencia de los riesgos a los expuestos. ¿Dónde estaba? Sí, decía que debemos trabajar permanentemente para que en nuestra institución haya una cultura de prevención permanente, que se tenga conciencia de los riesgos a los que está expuesta y que el personal se encuentre preparado para actuar en todo momento. Además del beneficio principal de contar con un espacio más seguro para el personal y la colección, la implementación de un plan de emergencias puede tener otros frutos importantes para la institución. Por ejemplo, da visibilidad y reconocimiento a la institución, reduce el costo de los seguros, consolida las relaciones de trabajo entre el personal y activa la comunicación con organismos afines y áreas de apoyo. La institución que se plantee la elaboración de un plan de emergencias debe estar consciente de la diversidad de retos que le pueden compartir las experiencias que hemos obtenido en Fundación ICA durante la implementación de un plan de preparación ante emergencias. Este es uno de los proyectos más complejos en los que se puede embarcar una institución, por lo que nos parece de suma importancia poder exponer la problemática a la que nos enfrentamos y buscar soluciones en conjunto. Generalmente la ausencia de un plan de emergencias dentro de una institución no es algo que sea muy notorio durante el desarrollo de las actividades día a día, pero no es sino hasta que se presenta algún incidente que produce daños o pérdidas en las obras del acervo que se hace evidente la necesidad de estar preparados. En cuestión de horas o minutos, un siniestro puede dañar un acervo que se ha conformado a lo largo de varios años o décadas. Puede destruir el inventario o catálogo que laboriosamente se ha creado con el paso del tiempo, o bien puede dejar inservible el equipamiento en las instalaciones necesarias para su almacenamiento y conservación. Características como el tamaño de la institución, su localización, el tipo de colección, los recursos humanos y financieros que tenga, son factores que definirán tanto la magnitud de los riesgos a enfrentar como las soluciones que pueden implementar para hacerles frente.